buenas tardes amigos. En esta ocasión me encuentro en la clínica del doctor Héctor Guidos Morales, quien es inmunólogo pediatra, para tener nuestra plática médica en esta ocasión acerca de la vacunación contra el COVID-19 y sus efectos secundarios. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Elisa, gracias por la oportunidad de interactuar con tu público y resolver algunas dudas que son bien frecuentes ahorita en estos tiempos de pandemia. Definitivamente, Héctor, gracias a ti por recibirme en tu clínica y por regalarnos este tiempo tan valioso tuyo, que un poquito de tu tiempo de clínica, para poder realmente informar a la población, porque yo siento que la gente tiene el deseo de conocer a nuestros especialistas y yo me he dado a esa misión que conozcan algunos de nuestros tantos excelentes especialistas que tenemos y bueno, tú eres uno de ellos. Gracias, Tamara. Bueno, a ver, Héctor, hablemos un poquito. Yo he escuchado cualquier cantidad de quejas, de experiencias, de reacciones ante las vacunas de COVID-19 con cualquier marca, porque tenemos ahora el problema, comentábamos el otro día con otra colega, que ahora nos damos el lujo de decir yo quiero tal vacuna o yo tal no la quiero, cuando en realidad, o sea, nunca hemos andado preguntando, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas vacunas se le ponen a un niño el mismo día? Nunca andamos preguntando por marcas. Pero ¿qué te parece si hablamos un poquito de las diferentes vacunas y los diferentes efectos secundarios que se pueden esperar? Ok, bueno, con gusto. Bueno, para empezar a platicar de este tema, te comento, todas las vacunas, todas sin excepción, trabajaron con el genoma original del virus que pusieron a disposición de la OMS los chinos allá por enero del 2020, recién cuando empezaba la pandemia. Entonces, este genoma se hizo público y luego cada laboratorio comenzó a tomar ese genoma y a montarlo en las plataformas que ellos estaban desarrollando ya para lograr obtener una vacuna efectiva. Entonces, inicialmente se habrán inscrito cerca de unos 300 proyectos de vacuna contra el COVID-19 alrededor del mundo. Y ahí tenías de todo, tenías vacunas cubanas, vacunas españolas, vacunas tailandesas, vacunas indias, vacunas gringas, vacunas europeas. O sea que a estos momentos podríamos haber tenido 300 vacunas. Sí. Si de todos esos proyectos hubieran salido adelante. Ok, una cuestión importante de comentarte es que acuérdate que cuando una vacuna ya se probó in vitro, o sea en el laboratorio, entonces pasa la parte clínica. Claro. Entonces ahí está la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Entonces la fase 1 lo que busca sobre todo es probarse en decenas de pacientes. Y con eso lo que se busca es probar la seguridad. Ok. O sea, eso es lo primero, la seguridad. Exacto, que no te va a provocar la enfermedad. Así es, eso es vital. Vaya, primer cosa a remarcar, lo primero que busca una vacuna, imagínense, 300 proyectos y solo tenemos ¿cuántas vacunas al final? No, alrededor andarán ahorita unas 12, tal vez. 12 vacunas son las que salieron adelante con todas esas pruebas, dentro de las cuales la principal prueba que tenía que pasar era la seguridad. Por lo tanto, una vacuna no te puede dar COVID. Exacto. Luego se pasa a la fase 2, ya se probó que es segura, que no te va a provocar la enfermedad, que no le va a dar una consecuencia grave ni va a poner en peligro la vida del que recibió la vacuna. Se probó primero en voluntarios sanos. Para la gente que ha vivido en Estados Unidos, tal vez traen a la memoria de que pasa en el metro en Nueva York, en Boston o alguna otra ciudad grande, y ahí en el metro aparece, se necesitan voluntarios sanos para un proyecto de investigación. Entonces, igual así se hizo la convocatoria para la vacuna. Después de eso se pasa a la fase 2. La fase 2 lo que evalúa es la seroconversión. O sea, que te pongan la vacuna que generes anticuerpos. Sí, habitualmente se buscan anticuerpos y eso es importantísimo que lo comentemos, porque siempre pensamos que los anticuerpos son los Arnold Schwarzenegger de la película, los Rambo, pero no es cierto. Existe también otro brazo de la inmunidad, que es la inmunidad celular, que también genera memoria
y que es muy importante en el combate a los virus, sobre todo al SARS-CoV-2, pero que no se evalúa habitualmente porque el abordaje es demasiado caro, ¿ya? Porque implica una inversión de varios cientos de miles solo para analizar a un solo paciente, ¿ya? Entonces habitualmente se recurre siempre a evaluar los anticuerpos, ¿ya? Entonces evaluar que no tenés anticuerpos antes de la vacuna y que al completar tu ciclo de vacunas ya tenés anticuerpos contra ese bicho para el que se ha diseñado la vacuna. Entonces esta fase 2 se evalúa en cientos de pacientes, ¿ya? Habitualmente hasta la fase 2, fase 1 y fase 2 se evalúan localmente en el país que está produciendo la vacuna, ¿ya? Pero de ahí viene la fase 3. La fase 3 implica que vas a implementar tu vacuna y que la vas a mercadear, tu objetivo es mercadearla a nivel mundial, ¿ya? Entonces ahí es importante en el estudio de fase 3 hacer un estudio multicéntrico, o sea, no lo puedes hacer en un solo país. Tenés que hacerlo con varios voluntarios de diferentes países. Exacto, ¿verdad? Porque sabemos de que racialmente o étnicamente, hoy ya no se usa la palabra raza, pero étnicamente el sistema inmunológico puede tener variaciones, ¿ya? Entonces por eso es importante probar el mismo biológico, la misma vacuna, pero en diferentes poblaciones, en diferentes etnias, ¿ya? Exacto. Entonces, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que es la que más tiene seguidores, creo yo, se probó, la fase 3 se probó en Polonia, se probó en España, se probó en Finlandia y se probó en Estados Unidos. Cuando una vacuna se prueba, o un fármaco, cualquier medicamento se prueba en Estados Unidos, los institutos nacionales de la salud son bien estrictos en la asignación de porcentajes. Entonces, como Estados Unidos es un huacal lleno de razas, son bien estrictos y te dicen 60% van a tener que ser caucásicos, 20% tienen que ser negros, 10% tienen que ser hispanos, asiáticos, y lo que sobre son asiáticos, son orientales. Entonces, eso para que tenga representatividad, ¿ya? Entonces ya cuando se ha comparado en todas esas etnias de que la vacuna es segura y que es efectiva, entonces ya se puede tirar al mercado. Pero ojo, estas vacunas para COVID cuentan con una dispensa. Que era la emergencia, Exacto. que tuvo que hacer rápido. No Exacto. se pudo hacer la variación en el tiempo que normalmente necesita una vacuna para ser aprobada. Sí, entonces ya después de la fase 3 ya se pasa a la aprobación de las agencias regulatorias, ¿verdad? Entonces, por eso que se dice que ninguna realmente está aprobada con todas esas fases porque no ha cumplido con el tiempo. Porque ha llegado hasta la fase 3. Ha llegado hasta la fase 3. En términos usuales, debería de haber una fase 4. Que la fase 4 ya cuando la pones a disposición del público, y comenzás a hacer observaciones en campo. O sea, ya no son condiciones controladas como la fase 1, la fase 2 y la fase 3, sino que la ves en campo. Entonces ahí en campo evaluás, ahí ya cambia el concepto, antes era eficacia, en la fase 4 ya es efectividad. Entonces, la fase 4 de estas vacunas de COVID la estamos viendo ahorita. Eso te iba a decir, o sea, la fase 4 es la que estamos haciendo actualmente en el mundo. ¿Ya? Exactamente. Ahora bien, ¿en qué momento? Porque te escuché que en la fase 2 la aprobás en voluntarios, bueno, en la fase 1 y 2, ¿verdad? La aprobás en voluntarios sanos. Sí. ¿Hay algún momento en el que empiezan como a aceptar voluntarios con ciertas enfermedades crónicas como para ver? En la fase 3. En la fase 3. Sí. Vale, por ejemplo, te comento, te hablo de una vacuna en particular, Coronavac. Coronavac, la fase 3 de Coronavac se está corriendo en Chile, se está corriendo en Malasia, en Filipinas y también en Sudáfrica. Entonces, los chilenos, cuando aperturan su cohorte de investigación de fase 3 de Coronavac, también hacen una dispensa en donde se va a aplicar Coronavac a aquellos niños, sin aprobación previa, sin fase 3, pero se va a aplicar a aquellos niños que tienen enfermedades crónicas, ¿ya? Que tienen enfermedades reumatológicas, enfermedades cardíacas, que son survivors de cáncer, etcétera, etcétera.
Entonces fue una votación bien dividida, bien complicada, mucha discusión. Pero como quiera, definitivamente es mucho más seguro o recomendable, aunque no hayan cumplido hasta la cuarta fase, que la cuarta fase la estamos viendo, ser parte de esa cuarta fase y obtener esa seguridad y esa protección, a quedarnos sin nada, ¿no? Ah, claro, Definitivamente. porque recordar que pues la infección por COVID tiene una... Mata. Sí, mata. Bueno, hemos visto la cantidad increíble de colegas que se nos han ido, pero en cambio, sí te puede dar COVID estando vacunado. Esa es otra cuestión importante, ¿verdad? Porque la gente se vacunó y ahí vimos que el estadio estaba de bote en bote para los partidos de la selección. Tampoco es la capa de invisibilidad de Harry Potter, o sea, no, para nada. Eso. Pero eso es importante también que la gente lo sepa. Una vacuna originalmente se diseña para evitar la mortalidad, ¿verdad? No es para evitar la morbilidad, es decir, te va a dar, pero la idea es que no muras por ella. Exacto, ¿verdad? Bueno, entonces ahora lo que estamos viendo en fase 4 es también los efectos secundarios. Exacto. ¿Cómo se evalúan los efectos secundarios de cada vacuna? Bueno, aquí tenemos un montón de plataformas. Cuando hablo de plataformas me refiero a los tipos de vacuna. Entonces aquí básicamente tenemos a grandes rasgos, diría yo, 3 grupos grandes de vacunas. Las vacunas de virus completos pero inactivados, ¿verdad? Entonces esas son las made in China, Sinovac y Sinopharm, ¿verdad? Tenemos también las vacunas de RNA mensajero, que son Pfizer y Moderna, ¿ya? Comercial aparte, les cuento que estas vacunas de RNA mensajero surgieron del mismo lugar. Los Institutos Nacionales de la Salud llegó a trabajar una doctora húngara que se llamaba Natalie Karikó, y comenzó a trabajar con el doctor Schweiman, y diseñaron la tecnología para vacunas RNA ya hace varios años, unos 5 o 6 años. En el momento de la pandemia, entonces Pfizer BioNTech se jaló a Natalie Karikó y ahora es vicepresidenta de BioNTech, ¿verdad? Y Moderna agarró al doctor Schweiman y lo nombró como asesor médico principal. Por eso es que tenemos que entender que básicamente Pfizer y Moderna es la misma tecnología, misma efectividad, mismo porcentaje de seguridad, etc. Exacto. Bueno, en salvadoreño es la misma mica con distintas formas. Pues salvadoreño es la misma mica. Muy bien. Eso es importante porque yo he sabido de gente que llega a vacunarse y cuando le dicen que le van a poner Moderna y de pronto escucha, pero allá están poniendo Pfizer, o sea, casi que quitan el brazo y se van. Exacto. Y se van, y realmente, ¿qué pasa si es la misma? Exacto. Entonces la peculiaridad de las dos vacunas, la de Pfizer y la de Moderna, es que tienen el RNA, que es el pedacito de virus. De genoma virus. del virus, que codifica para la proteína spike, la espiga, que es supuestamente la que te va a permitir que el virus entre a las células, ¿ya? Entonces ese RNA mensajero está cubierto de una capita de grasa, ¿verdad? Para efectos prácticos, yo les digo, imagínense de que uno está haciendo bolitas de carne, ¿verdad? Entonces la carnita, la albóndiga, es el RNA mensajero, pero después usted tiene que pasar la albóndiga por huevito, y por pan picado, ¿verdad? Por pan para empanizar. Exacto. Entonces, esa es la corona. La coronita es una capita de grasa, ¿verdad? En el caso de las vacunas de RNA mensajero. Y en el caso de las otras vacunas, que son las vacunas de adenovirus, ¿verdad? El huevo y el pan picado es un caparazón vacío, un cascarón vacío de un adenovirus, ¿verdad? Y este es el caso de la vacuna de AstraZeneca, que también ocupa la misma tecnología, la vacuna Sputnik de los rusos. Los rusos, muy bien. Por lo tanto, ¿cuáles son? No vamos a ponernos a hablar de efectividad, de seguridad de cada una de las vacunas, porque eventualmente, como les dije anteriormente, es mejor estar vacunado. La mejor vacuna es la que usted tiene puesta en el brazo. Así es. Y hay que cumplir el esquema y seguir las indicaciones, ¿verdad? No le tenga miedo a la vacuna. Yo tengo todavía mucha gente que tiene miedo a vacunarse, incluso tiene miedo a ponerse la tercera dosis.
¿qué podemos decirle a esta gente? Bueno, la tercera dosis pues ha surgido en virtud de que han ido apareciendo variantes genéticas. Al principio te comentaba que el genoma original con el que se trabajaron todas las vacunas ha sido el del virus original de China. Pero de repente, y eso pasa con todos los virus, no es que este sea un supervirus, ni un ultra megavirus, ni nada por el estilo, pasa con todos los virus. De repente el virus comienza a hacer adaptaciones, entonces estas adaptaciones surgen para intentar evadir los anticuerpos que mucha gente ya tiene en su torrente sanguíneo. Entonces aparecen las famosas mutaciones, Entonces originalmente la OMS nombró a la alfa, la beta, la gamma y la delta, ¿ya? Entonces decían la alfa es la cepa del Reino Unido, la beta es la Inglaterra. No, la de Brasil. La de Brasil, sí, exacto. La gamma era la de Sudáfrica y la delta era la que se originó en la India, ¿ya? Entonces esas se denominan como variables de preocupación, ¿ya? Hay otras variables que la gente se da cuenta en el campo, en el campo epidemiológico me refiero, de que no se transmiten tan fácilmente como estas cuatro. Entonces esas se llaman nada más variables de interés, ¿ya? Y ahí están, después de la delta, la epsilon, la eta, la teta, y probablemente nos vayamos a acabar el alfabeto griego. Y vamos a pasar a otro. Sí, y vamos a utilizar otra nomenclatura, ¿verdad? Entonces quiero saber si estoy entendiendo bien, y es el hecho de que el hecho, valga la redundancia, de que haya muchísima gente vacunada y otra no vacunada, es lo que está haciendo estas mutaciones. Exacto, porque permite la circulación del virus nativo, del virus. Entonces cada quien genera la diferentes anticuerpos según su cuerpo. Exacto. Según la reacción su cuerpo le dé, y esas son las variantes a las que el virus reacciona. Exacto. Entonces, como mucha gente se ha negado a vacunar, en Estados Unidos vemos un número increíble, me permito decir, por eso es que Estados Unidos comenzó a donar mucha vacuna moderna, porque ya se iba a vencer y la gente no se estaba vacunando en Estados Unidos. Como mucha gente se ha negado a vacunarse, entonces le han dado chance al virus de que cambie su apariencia, cambie su estilo, y entonces se comienza a evaluar después la eficacia de cada una de estas vacunas frente a esas variables. Y entonces ahí vemos también de que hay discrepancias, diferencias entre una y otra vacuna. Para solventar esas diferencias es que se ha iniciado la aplicación de la tercera dosis. Que están haciendo una mezcla de tecnologías. Exactamente, ¿verdad? Te comento, la mezcla de plataformas o de tecnologías ya se hace desde hace bastante tiempo. Eso hasta lo dijo el ministro, ¿verdad? Y sí, así se hace, ¿verdad? Entonces, a veces hay una marca para poner a los 2 meses en un bebé, después te dicen, no, ya no hay de esa marca, hay de otra marca, y se pone a los 4 y a los 6 meses. Entonces eso ya se viene haciendo, no es una cuestión nueva, ¿verdad? Lo relativamente nuevo es que se esté haciendo ya en población adulta. Claro. ¿Verdad? Bueno, a ver, rápidamente, porque no quiero hacer ni quitarte tanto tiempo ni hacer demasiado largo, porque a veces la gente no termina de escuchar el video, pero hablemos de los efectos secundarios. Ok, bueno, rápido. Nosotros utilizamos una categoría de OMS que se llama evento supuestamente asociado a vacunación e inmunización, ESAVI, por las siglas. Entonces hay ESAVIs leves y hay ESAVIs graves, ¿ya? El ESAVI leve es el que casi todo el mundo refiere, ¿verdad? Dolor de cabeza, diarrea, malestar general, dolor en el brazo, fiebre, ¿ya? Entonces ahí terminan los ESAVIs leves. Que dura un día y medio. Razonablemente. Incluso se ha llegado a describir que el dolor de cabeza, por ejemplo, con gente que recibió vacuna de Astra, ahí me anoto yo también, me duró como 2 semanas, ¿verdad? Okay. Pero era un dolorcito así tontito leve, que ahí está. Sí, era como el dolor de abril cuando vas a pagar impuestos. Muy bien. ¿Verdad? Pero existen también los ESAVI graves. Entonces los ESAVI graves son aquellas cuestiones que sí te pueden poner en riesgo
la integridad física de la persona y que habitualmente requieren hospitalización. Por ejemplo, las trombosis, pueden ser también las carditis asociadas a vacunas que han aparecido, son infrecuentes. Las carditis... ¿Convulsiones estarán descritas? Convulsiones no están descritas. Muy bien. Convulsiones no están descritas. Las carditis, te digo, son raras, es una por cada millón de dosis aplicadas. Los Guillain-Barrés, que también se habían visto en temporadas anteriores, y la gente los ligaba mucho con la vacuna de la influenza, pues se han visto en este tipo de vacunación para el COVID-19. Pero ojo, y es importante que la gente esté consciente de eso. Cuando aparecen estas complicaciones, que son complicaciones autoinmunes, autoinmune quiere decir que en el sistema inmunológico comienza a funcionar de más, y que el estímulo para funcionar de más es un estímulo interno, mío, propio. Y por alguna razón, porque ese sistema inmune no está del todo regulado, la vacuna nada más funciona como el empujoncito final para que esa autoinmunidad se manifieste. Entonces ahí el problema no es de la vacuna, es del que recibe la vacuna. Recibe la vacuna. O sea, el efecto es decir, la respuesta idiosincrática de la que hablamos. Exactamente. Entonces hay gente que ya tiene esa predisposición a padecer una enfermedad autoinmune y por alguna razón no se habían manifestado antes, y al momento de ponerse la vacuna entonces aparece. Bueno, es importante, creo yo, recalcar que dentro de todo lo que tú me has mencionado, los diferentes ESAVI, los graves, los leves, ¿verdad? En ningún momento está el COVID, oigan. O sea, la vacuna no te puede generar la enfermedad. No. ¿Qué es lo que pasa cuando un paciente, justo después de haber recibido una vacuna, unos días después, resulta positivo en una PCR y desarrolló COVID? Ya lo traía. Ya lo traía. Acuérdense que para que una vacuna sea efectiva, es decir, para que empiece a generar anticuerpos, tienen que pasar por lo menos 7 días a partir del día en que se ponen la vacuna. Pero si 2 o 3 días antes de ponerse la vacuna ustedes estuvieron en contacto con un caso positivo y el COVID incuba en 5 días, entonces antes de que se empiecen a producir anticuerpos, ustedes van a manifestar la enfermedad. Lo que sucede es que no lo podemos comprobar porque no es como que se le tome a toda la gente prueba PCR o antígeno antes de la vacuna. Exacto. Entonces la gente siempre va a pensar que esa es la causa, que la vacuna ocasiona el COVID, pero ya aclaramos que eso no es posible. Otra pregunta que te quería hacer, que el otro día hablábamos también, ¿puede la vacuna darte una PCR positiva? No, absolutamente no. Eso también es importante porque es otra duda que la gente la escucho bastante a menudo, que me salió PCR positiva pero yo no tengo nada, me dicen que es por la vacuna. No, absolutamente no. En todo caso, recuérdense de que para las plataformas de adenovirus y de RNA mensajero son fragmentos del virus, o sea, no es el virus completo. Los únicos que tienen virus completos son los virus inactivados, pero precisamente por estar inactivados no se pueden replicar, no se pueden reproducir, entonces es imposible que se detecten en una PCR. Excelente. Y lo otro, bueno, ¿será que va a haber una cuarta vacuna? Todavía no lo sabemos. Hay quien se ha aventurado a decir que sí. Lo más importante, y hay epidemiólogos de primera línea que están hablando del asunto, es que se termine de vacunar a la gente que todavía se está negando a ser vacunada. Solo en esa medida, entonces la probabilidad de que aparezcan nuevas cepas o nuevas variantes o nuevas mutaciones en el virus se va a reducir. Si se reduce ese chance de que aparezcan nuevas mutaciones, probablemente no necesitemos cuarta dosis. Muy bien. Bueno, Héctor, vamos a tener que seguir conversando, definitivamente es un tema que va a seguir dando porque esto está en evolución. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Y a usted le digo que si le parece interesante esta información, por favor dele compartir, ¿sí? Porque puede servirle a más personas. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima.